y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años. Entonces, el escenario para el cual aplica esta guía es atención ambulatoria, internación en hospitales pequeños, servicios de urgencias y observación, digamos, de permanencia corta o breve. Esa es, digamos, como la principal aplicación de esta guía, para tener en cuenta muy claro el escenario en el cual pues, nos puede ser útil. En los servicios de hospitalización, pues esta guía no contempla pacientes con las siguientes características. Esas, digamos, son las cosas que se excluyen para el manejo de esta guía. Más adelante vamos a ver por qué es que estos pacientes se excluyen de allí, porque ellos ya se salen de las características de un cuadro clínico, digamos, leve o moderado, y estos pacientes salen de ahí porque tienen muchos riesgos aumentados de que eso pueda evolucionar a algo bastante grave. Entonces, niños nacidos en forma prematura o con bronquiolitis, los prematuros, ¿sí? Niños nacidos a término con menos de 2 meses, preescolares mayores de 5 años. Esto es, los menores de 2 meses es porque están como también en una etapa gris, que no se sabe si se manejan como ya un niño un poco más grande, un lactante, o si se maneja como un prematuro como tal o recién nacido. Niños menores de 5 años con neumonía y niños menores de 2 años con bronquiolitis atendidos en servicios de baja complejidad, que además padezcan una enfermedad crónica recurrente del aparato respiratorio, trastornos congénitos de las vías respiratorias inferiores, enfermedades congénitas con compromiso pulmonar o cardiovascular que tengan repercusión clínica, deficiencias del sistema inmune, congénitas o adquiridas de cualquier etiología, enfermedad neurológica moderada a grave, síndrome de Down, programas de espera o seguimiento de trasplante. Estos niños, más adelante lo vamos a ver en bronquiolitis, tienen un riesgo aumentado de mortalidad mucho más grande. Entonces, si llegamos a tener alguno de estos niños, no es que no los debamos atender bajo algunas recomendaciones de la guía, sino que estos son los niños que tenemos que tener mucho más cuidado porque se pueden complicar y tienen un riesgo aumentado de mortalidad. ¿Qué es lo que se busca con estas guías? Pues lo que se busca es unificar criterios, ¿cierto? Entonces, que de manera injustificada no se estén haciendo recomendaciones que están por fuera, que de pronto aumentan costos, aumentan permanencia del paciente y no nos van a aportar algo de utilidad. Que los indicadores no hayan variaciones en esto, en el uso de indicadores para riesgo de enfermedades graves, sino que todos manejemos como el mismo idioma, se manejen los mismos criterios. Exámenes diagnósticos que no se pidan injustificadamente, que siempre haya un sustento para solicitarlos. A veces también hay tratamientos ambulatorios o de manejo en hospitalización, entonces es para que todos manejemos más o menos las mismas líneas de tratamiento y de manejo. Y también pues que haya como cultura de formulación de políticas de salud, prácticas clínicas con raciocinio, basadas en evidencia, susceptibles a ser evaluadas, mejoradas, auditadas. También que se creen modelos de evaluación que puedan terminar en investigación, porque como todos vamos a manejar los mismos parámetros, eso se puede estudiar, se pueden hacer guías de práctica clínica más adelante, que pues con todo esto permitan de una manera bastante adecuada pues, ser útiles para asegurar sobre todo calidad, atención basada en la evidencia, búsqueda de la prevención, detección temprana, diagnóstico y el adecuado tratamiento de estos pacientes. ¿Para qué, para quiénes se hace esta guía? Pues para todos nosotros, incluidos todos, desde la enfermera que va entrando, la auxiliar y lógicamente pues también todo el personal médico. Entonces, médicos generales, médicos de familia, los profesionales de enfermería, terapia respiratoria, los especialistas en pediatría, nosotros mismos como neumólogos pediatras y cualquier persona que esté a cargo del cuidado de los niños. La población blanca, pues era como se decía al principio en la guía, entonces menores de 5 años con neumonía adquirida en la comunidad y niños menores de 2 años con bronquiolitis. Esa es nuestra población para esta guía. Tiene fundamento también en que el nivel de evidencia pues se estudió y se trataron de dar unas recomendaciones generales y tratando de hacer la mejor estimación de qué es lo que se toca hacer en cada caso de los que se planteó en la guía. Entonces el nivel de evidencia alta pues sería el que tiene gran confianza de que es verdadero, que el verdadero efecto se encuentra cerca y estimado
de realmente ser efectivo. Moderado, pues una confianza moderada estimada en el estimativo del efecto, que es probable que el verdadero efecto esté cercano al estimativo del efecto, pero exista la posibilidad de que sustancialmente sea sustancialmente diferente. Y el bajo, muy bajo, pues definitivamente pues ya sería que no están cercanos a eso, al verdadero efecto que uno busca. Se emiten también unas recomendaciones en el cual la recomendación fuerte a favor es que realmente lo que se va a hacer es porque realmente es deseable y que esa intervención va a superar todos los efectos negativos, o sea, que realmente es una recomendación con bastante valor. Recomendación fuerte en contra es que definitivamente todos esos efectos negativos superan a los beneficios, entonces definitivamente está recomendado que no se debe hacer. Recomendación débil pues sería algo ya probablemente los efectos negativos superan a los positivos, y recomendación débil es que definitivamente los efectos negativos pues, no van a superar a los positivos. Entonces ellos arrancan haciendo como algunas preguntas. En menores de 5 años, ¿cómo se define la neumonía? Pues aplican los mismos criterios de IEPI, de la evaluación inicial de los menores de 5 años, ¿sí? Con sospecha de neumonía y apoyándose en el resultado de una radiografía de tórax en los sitios que se pueda tener facilidad de hacerlo. Las últimas guías de IEPI lo incluyen así. Si usted tiene un paciente con tos, con dificultad para respirar y dificultad para respirar o el aumento de la frecuencia respiratoria es el patrón más importante que incluye todos los pacientes, a veces uno peca como en exceso porque quedan más pacientes incluidos ahí, pero le queda la tranquilidad a uno que no se le van a escapar los pacientes graves con el aumento de la frecuencia respiratoria o la dificultad para respirar. Entonces es muy importante eso. Si contamos en nuestro medio con una radiografía de tórax, se debe hacer. Pero recuerden que la IEPI es para utilizarlo en todas partes donde haya hasta promotor de salud. Muchas veces en esos sitios no hay radiografía como tal. Entonces, prima la clínica. Recuerden que si usted, bueno, se nos dañó en el servicio de rayos X, hubo un inconveniente, se bajó la luz, se dañó algo, pues no podemos dejar de hacer el diagnóstico si no tenemos a la mano la radiografía. Tenemos que seguir confiando en nuestros sentidos y en nuestro criterio médico. ¿Listo? Entonces, si la hay, se debe hacer. Entonces, eso tiene recomendación fuerte para realizarlo en la parte del diagnóstico. ¿Listo? En menores de 5 años, ¿cómo se define la bronquiolitis? Entonces, también se recomienda utilizar todos los criterios de IEPI. Evaluación inicial del menor de 2 años con sospecha de bronquiolitis. Entonces, se define todo menor de 2 años con el primer episodio sibilante. Hasta aquí, yo diría que esta es la definición técnica, ¿cierto? Y que no se nos puede escapar. Todo menor de 2 años con sibilancia, con primer episodio de sibilancia, ¿cómo se llama eso? Bronquiolitis. Y para eso no necesitamos radiografía, no necesitamos exámenes, nada. Todo lo demás que viene aquí es cierto. Entonces precedió un cuadro gripal hace más o menos 2 o 3 días, no tiene tiraje subcostal, no tiene respiración rápida, sin apneas, una saturación al ambiente adecuada para la altura del mar, ahorita hablamos de eso del metro sobre el nivel del mar, mayor de 3 meses de edad sin antecedentes de prematuridad, prematuro mayor o menor de 6 meses. No es que al niño menor de 3 meses no le pueda dar bronquiolitis, lo que pasa es que para esta guía, como lo decíamos al principio, el manejo de los menores de 3 meses está más casi como que a cargo del neonatólogo y en esa pequeña franja gris de que uno no sabe si se está comportando como un neonato o como un niño un poco más grande, pues es por eso que lo aplican acá, porque así se dijo al principio de la guía, pero no es que a los niños menores de 3 meses no les dé bronquiolitis, claro que sí. Entonces, primer episodio sibilante en el niño menor de 2 años, con todas estas cosas que ayudan a pensar fuertemente que sea bronquiolitis. En los menores de 2 años con bronquiolitis y menores de 5 años de edad con neumonía, ¿cuáles son los factores de riesgo para empeorar en términos de frecuencia de hospitalización, necesidad de remisión y, miren, mortalidad? Eso era lo que les estaba nombrando al principio, ¿sí? Entonces, se sugiere, hay algunas cosas adicionales, lo que les estaba nombrando está acá, pero hay unas cosas adicionales que definitivamente empeoran el pronóstico de ese paciente y hacen que probablemente no le vaya a ir muy bien, que necesitamos remitirlo, hospitalizarlo
o que ese niño tenga un riesgo aumentado de mortalidad. Entonces, definitivamente, tabaquismo en la familia es de lo peor que puede haber y de las cosas que más marcan mala evolución. Cuando yo generalmente atiendo en mi consulta y pregunto de las cosas del medio ambiente, es lo primero que pregunto. No es porque sea un capricho, sino porque es que el tabaquismo es de las cosas que más marca desarrollo que les vaya mal a estos pacientes en todos los cuadros respiratorios. Lo otro entonces, época de lluvias. ¿Sí? Hay algunas épocas de mayor lluvia aquí en Colombia, pero con el clima que vemos sabemos que eso está cambiando. Este semestre de pronto va a estar un poquito más seco, pero lo que vemos en estos días es que realmente está como más húmedo, Neiva, estos días precisamente. Pero cuando hay más temporadas de lluvias, eso indica que ese niño probablemente se va a poner peor. Y de hecho a veces lo escuchamos, compañeros que trabajan en otros sitios, Bogotá, Medellín, Manizales. La época de lluvias hace que los hospitales estén full de pacientes con bronquiolitis, con neumonía, con todas estas enfermedades. Entonces, cigarrillo, lluvias. Y lo otro es que también en estos pacientes no haya de pronto el adecuado aislamiento de estos niños. La bronquiolitis en general en un sitio hospitalario tiene casi 100% posibilidades de que si usted no aísla adecuadamente a ese paciente va a infectar a los demás fácilmente en una unidad o en un servicio de urgencia con un servicio de hospitalización. Entonces, estos son recomendaciones fuertes y puntos de buena práctica para tener en cuenta de cómo si ese paciente probablemente vaya a terminar hospitalizado, remitido o tenga riesgo de mortalidad. Con el punto de riesgo de mortalidad, entonces se incluye principalmente a los menores que tengan las siguientes características. A los menores de 2 meses son pacientes que uno no puede perder de vista, es un paciente que uno no puede ver en urgencias y mándelo para la casa, no. Ese paciente, si uno está pensando, sospechando que tenga bronquiolitis o neumonía, es un paciente que usted tiene que observar, es un paciente que usted tiene que estar encima de él porque este paciente es el que más se puede llegar a complicar, sobre todo si es prematuro, ¿sí? Y es definido en peso, no solamente prematuridad, a veces lo tienen en cuenta por la edad gestacional, sino también definido por peso, a todo que tenga menor de 2.000 gramos al nacer, todo menor de 2.000 gramos al nacer se considera prematuro de alto riesgo. ¿Sí? Menores de 6 meses que tengan además algunas enfermedades congénitas con repercusión clínica. O sea, el paciente no es el paciente que tenga la CIA y no tiene ningún medicamento, o el que tenga la CIB y no tenga ningún medicamento, sino el que tiene esa característica de tener esa alteración cardiovascular, pero está tomando furosemida, spironolactona, enalapril, que algo ha hecho pensar a los otros médicos que ese niño necesita estar con medicamentos anticongestivos. Ese niño tiene un riesgo aumentado también de mortalidad hasta 30%. Todos los que tengan trastornos congénitos de las vías respiratorias, si el paciente tiene inmunodeficiencia, está también con manejo de trasplantes, enfermedades congénitas, también de compromiso pulmonar, enfermedad neurológica moderada grave, el paciente con síndrome de Down. Así el paciente con síndrome de Down no tenga cardiopatía, por ser solamente el niño con síndrome de Down, tiene riesgo aumentado de mortalidad en bronquiolitis y en neumonía hasta un 30%. Presencia de apneas y desnutrición grave. Una vez no le pone mucho cuidado a esto, porque uno esperaría que el paciente respiratorio llegue con dificultad para respirar, que llegue con fiebre, que llegue de varios días de evolución, dice ese es el paciente grave. Pero solamente el que haya presentado apneas, ese paciente, con solo esto, si no haya presentado absolutamente nada, puede terminar intubado, puede terminar muy grave y puede terminar muerto. Entonces, si hay sospecha de apneas, ese paciente no lo podemos mandar para la casa hacia haya llegado estable al servicio de urgencia. En menores de 2 años con bronquiolitis o menores de 5 años de edad con neumonía, la clasificación clínica más la oximetría de pulso comparada con clasificación clínica sin oximetría identifica la mejor necesidad del ingreso al hospital, el ingreso a unidad de cuidado intensivo, la necesidad de oxígeno suplementario y el diagnóstico de empiema y reducir la mortalidad. O sea, vamos a medir oximetría. Realmente lo que se dice es que pues en este momento prácticamente oximetría tenemos en todos los servicios, incluso muchos médicos andan cargando hasta allá como si fueran las llaves de su casa el oxímetro. Entonces no podemos dejar de atender a un paciente en cualquiera de nuestros servicios, incluido la consulta externa, si no le tomamos la oximetría. Es muy importante medir oximetría.
Ahí también entra a aplicar un término de la altura sobre el nivel del mar. Entonces no es lo mismo estar respirando aquí en nuestro ambiente 92%, saturando, perdón, 92%, a estar saturando 92% en Bogotá. Entonces resulta que para nuestro medio es digamos, un consenso que hemos tenido con los otros compañeros de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, y es recomendar que en nuestros sitios que son más cercanos al nivel del mar, si estamos saturando por debajo de 92, muy probablemente vamos a necesitar oxígeno. ¿Listo? En otras alturas como Bogotá, pues allá toman un poquito más. El que esté por debajo de 94, pues la recomendación es que debe estar requiriendo oxígeno. Entonces debemos siempre saturar a nuestros pacientes. En nuestro ambiente pues, sería 92. De pronto en la clínica de Tunja, pues ahí sí sería 94, en San Cerquita de Bogotá. En Florencia, pues ahí sí sería 92. Entonces, para nosotros aquí en nuestro medio sería más o menos 92. Y hay que tenerlo muy en cuenta eso. ¿Listo? Entonces es una recomendación fuerte, con calidad de evidencia baja, pero de todas maneras eso nos ayuda muchísimo a tratar de clasificar muy bien a nuestro paciente. Entonces debemos saturar el paciente. ¿Listo? Se requiere entonces tener una técnica estandarizada, que los sensores sean adecuados, porque como sabemos generalmente para saturar tenemos que utilizar una extremidad que la extremidad esté caliente, ¿sí? Si no va a saturar el paciente en una extremidad fría, mal perfundida, pues la saturación va a estar alterada. A veces podemos utilizar el lobulito de la oreja para saturarlo si es que en el dedito de pronto no se puede, ¿listo? Y tratar de tener siempre la pinza o la pinza adecuada, si es neonato, escolar o adulto, eso es muy importante. Otra de las recomendaciones es que de pronto si el niño está bajo alguna luz fuerte, parecida como la que se utiliza en la fototerapia, pues primero toca apagar la fototerapia. Hay algunas otras cosas que alteran la adecuada saturación en los niños más grandes, en los escolares a veces les da por hacerles manicure y esas cosas y terminan algunos niños pintándoles las uñitas. Eso se debe quitar antes de tomar la saturación. ¿Listo? Y lo otro de tener en cuenta en la saturación, en la pulsoximetría, es que lo que estamos mirando de lectura en ese momento es lo que sucedió 40 segundos atrás. Entonces, si estamos reanimando a un paciente o algo, lo que estamos viendo justo en ese momento es lo de 40 segundos atrás. Entonces, tampoco nos debemos confiar, está en 92 y resulta que el paciente está morado. Hace 40 segundos estuvo saturando 92 o 94, en este momento está haciendo lo mismo. Ya vemos que empezó a reexpandir y el paciente sigue saturando por ahí 60. Esperemos un momentico porque hace 40 segundos él estaba saturando 60, pero yo estoy viendo un paciente que ya está respirando, que empezó a mejorar su color de la piel y de otra cosa diferente. Entonces, para tener eso en cuenta también. Bueno, entonces, definitivamente la saturación de oxígeno pues puede variar dependiendo también del estado de alerta del paciente. Una cosa es dormido y una cosa es despierto. Eso para tener en cuenta cuando estamos a veces destetando, pues no estamos hablando de una charla de oxigenoterapia, pero es la obligación de hacerle caer a usted en la cuenta de estas cosas. Cuando uno está destetando oxígeno en la hospitalización, entonces, no, este niño ya está con 0.5, vamos a intentar destetarlo a ver si de pronto mañana lo mandamos para la casa, porque es lo único que queda faltando. Pero entonces, mire, uno dormido se puede llegar a desaturar hasta más o menos un 5% de lo que satura despierto. Si usted satura 92, pues sáquele el 5% y casi como le da como 88. Porque muchas veces lo vemos que dormido llegan, 88, puede el visual el oxígeno. Entonces, uno dormido se puede saturar normalmente hasta un 5% de lo que satura despierto. ¿Listo? Que muchas veces, destete oxígeno, no, tocó volver a subir, destete oxígeno, no, tocó volver a subir, y ahí perdemos tiempo y aumenta la hospitalización de estos niños. Bueno, eso para tenerlo en cuenta. Y también, pues, dependiendo de algunos otros factores, se puede alterar, eso ya lo hemos hablado de la saturación, en 1% también del límite inferior que haya estado manejando. En menores de 2 años de edad con bronquiolitis y en menores de 5 años de edad con neumonía, el uso de radiografía simple del tórax comparado con no hacerlo identifica mejor la necesidad de ingreso al hospital, necesidad de remisión y el tratamiento consecuente. Entonces, pues en el IEPI en este momento en la valoración inicial dice, pues decimos al principio, que si usted tiene la posibilidad de tomar la radiografía, pues lo podría llegar a hacer, ¿sí? Pero a veces no es completamente necesario. Entonces,
sí se recomienda entonces realizar la radiografía de tórax en proyección anterior-posterior en la evaluación del niño menor de 5 años con sospecha de neumonía en lugares donde sea disponible. En nuestro medio es disponible, pero como decíamos al principio, se dañó el equipo, pues no necesariamente, o se dañó el ascensor para bajar el equipo o subirlo, pues no necesariamente eso nos tiene que retrasar el diagnóstico y decidir si ese paciente requiere un tratamiento empírico. Tenemos que seguir confiando en nuestros sentidos y en nuestro raciocinio. Se recomienda realizar una radiografía simple de tórax solo con proyección anteroposterior en la evaluación inicial de todos los casos de menores de 5 años con neumonía grave para definir el uso de antibiótico empírico. Es una recomendación fuerte para tener en cuenta. Se recomienda realizar una radiografía de tórax simple, proyección anteroposterior para el control o seguimiento de menores de 5 años. Pero ojo pues, si a las 72 horas no ha mejorado, ninguna bronquiolitis se mejora con radioterapia, ninguna neumonía se mejora con radioterapia, no solamente toma controles, si uno ve que ese paciente no va mejor. Y lo principal para mirar si no va mejor es la fiebre no se ha controlado y la respiración sigue rápida, ¿sí? Sigue mal ese niño, sigue requiriendo mayores concentraciones de oxígeno, persiste la fiebre, algo no va bien, listo. Entonces estamos autorizados a tomar la radiografía de tórax, pero no radiografías y radiografías sin justificación. No se recomienda realizar radiografía de tórax simple en la evaluación inicial de menores de 2 años con bronquiolitis. Lo decíamos al principio, el diagnóstico de bronquiolitis está en el primer renglón que vimos. Paciente menor de 2 años con primer episodio de sibilancia. Para eso no necesitamos radiografía, ya tenemos el diagnóstico. ¿Cuándo toma una radiografía en una bronquiolitis? Uno dice, oye, este niño está dentro de esos factores de riesgo que me aumentan la mortalidad. Este niño tiene algo de más, algo raro, como que uno ve que no va bien. En ese paciente sí podría estar visible la radiografía de tórax. ¿Listo? Listo, estamos en las 72 horas. No se recomienda realizar radiografía de bronquiolitis. Y lo otro, se sugiere considerar como fácil acceso a la radiología la posibilidad de disponer del resultado de radiografía simple de tórax en proyección anteroposterior en las siguientes 6 horas a la realización de la consulta a los menores de 6 años. Radiografía de tórax simple, entonces para definir los hallazgos radiológicos o hallazgos que son neumonía. Entonces, un hallazgo de patología significativa se refiere principalmente cuando tenemos consolidación, infiltrados, que ya no debemos decir infiltrados sino opacidades o derrame en la radiografía. Hallazgos principalmente de consolidación, entonces sería una opacidad densa, opaca o esponjosa que ocupa la porción o totalidad de un lóbulo o de todo el pulmón y que puede o no contener aire. Si tiene aire se llama broncograma y si no tiene aire pues no podemos descartar la neumonía. Podría ser una telectasia, pero algunas neumonías se comportan, también tienen cierto componente de telectasia. Otros hallazgos entonces están infiltrados lineales, que es lo que llamamos opacidades intersticiales, algunos engrosamientos peribronquiales, que también pueden verse manifestantes como telectasia. También incluyen infiltrados leves, opacidades, que no son de magnitud suficiente como para constituir una consolidación y que pueden ser a veces microatelectasias o atelectasias lineales. Y el derrame pleural, que es mucho más fácil de identificar por la presencia probablemente de líquido en el espacio pleural lateral entre el pulmón. Ahí nos toca entrar a mirar los ángulos costofrénicos o a veces tomar algunas radiografías laterales, como las que se utilizaba en los niños con dengue, aunque no es muy frecuente utilizarla en otras latitudes de Colombia. De esto que más utilizamos esa proyección en decúbitos laterales acá en nuestro medio, pero por el dengue. Otras latitudes generalmente no se ven tan afectadas por el dengue como nosotros. Entonces el líquido pues toca siempre buscar las zonas de declive. Neumonía primaria, entonces la presencia de consolidación, pues como la definición que se decía ahorita, o derrame pleural que está en el espacio pleural lateral, y derrame que borra suficientemente el área de emisores para ocultarla con una opacidad. Es cuando hay también signo de silueta. Recuerden que el signo de silueta es toda imagen que se forma de la superposición de dos estructuras, donde la que está posterior se borra y se forma una sola imagen con la que está por delante.
No neumonía, pues entonces no hay ningún tipo de estos infiltrados o opacidades. Entonces neumonía lo referían porque pues, no solamente es neumonía bacteriana la que se ve, también hay neumonía virales. Entonces para la neumonía bacteriana principalmente pues podemos ver derrame, opacidad como tal, y en las neumonías virales pues se va sobre todo opacidades intersticiales y a veces hay también signos indirectos de derramamiento de aire. No hay consolidación, no hay derrame, pues no miramos ninguna de esas cosas que se nombraron en los libros. Esto para decir más o menos si es por radiografía cuántos pacientes diagnosticamos solamente por ese concepto con neumonía, pero resulta que solamente en el mejor de los casos, solamente, mire, dice definición de caso por la OMS para neumonía confirmadas por radiografía de tórax. En el mejor de los casos solamente 19%. Entonces definitivamente eso está para invitarnos a que tenemos que seguir confiando en la clínica. Es el principal herramienta que tenemos para hacer un adecuado diagnóstico, no confiarnos de los paraclínicos. En niños menores de 2 años de edad con bronquiolitis o menores de 5 años de edad con neumonía, el uso de hemograma, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, comparado hacerlo o no hacerlo, identifica mejor el diagnóstico de empiema y tratamiento consecuente. Entonces, yo creo que ustedes ya van como intuyendo, ¿no? Entonces, no se recomienda el uso rutinario de esos estudios, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que dijimos ahora, tenemos que seguir confiando en nuestros sentidos, en nuestro criterio clínico. No se recomienda sin justificación hacer esos exámenes, ¿listo? Solamente si usted ve que el paciente no va bien, va evolucionando de manera tórpida, se podrían hacer. De resto, mi recomendación débil para hacer eso. En menores de 2 años con bronquiolitis y en menores de 5 años de edad con neumonía, el uso de criterios para definir la remisión a un servicio de mayor complejidad, comparado con no usarlos, identifica mejor la gravedad en el puntaje de una clasificación, la necesidad de ingreso a una unidad de cuidado intensivo, el diagnóstico de empiema y disminuye la mortalidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta? Lo que hablábamos al principio. Entonces, mire, volvemos y repetimos otra vez. Para bronquiolitis, todo menor de 2 años, incluye los siguientes criterios de gravedad. Ya lo hemos dicho, menor de 2 meses, el prematuro menor de 2.000 gramos, enfermedades congénitas, ya sean cardiovasculares, neurológicas, el paciente con síndrome de Down o el paciente que hizo apneas, es un paciente al que toca correrle muy probablemente con un muy buen punto de práctica, hay que tratar de referirlo a la unidad de cuidado intensivo que tenemos nosotros, o de remitirlo y tenerlo en cuenta para estarlo vigilando, porque ese paciente se nos puede complicar con el empiema y puede aumentar la mortalidad. Esos son los pacientes que tenemos que tener en cuenta como punto de práctica clínica. Entonces nos refieren estas cosas a tener en cuenta. Tiraje subcostal, el paciente ya ha agotado todos sus mecanismos de defensa. Si ya está en tiraje costal es porque está casi a punto de tener que intubarlo. Respiración rápida, entonces aplica respiración rápida para la edad del paciente. Tener en cuenta que un recién nacido puede respirar hasta 60 por minuto, de los 2 meses al año más o menos 50, y por encima del año todo niño que respire más de 40 por minuto es un paciente que tiene dificultad para respirar. ¿Entendido? Otra cosa a tener en cuenta es que siempre que usted va a evaluar la dificultad para respirar, tiene que haber desobstruido las fosas nasales. Uno puede evaluar la frecuencia respiratoria si el niño está bien congestionado de mojitos. Y lo otro es si el paciente tiene fiebre. Si no tiene fiebre, aumenta taquicardia, aumenta también la frecuencia respiratoria. Entonces debes haber controlado primero la fiebre y desobstruido las fosas nasales para evaluar en 1 minuto si tiene realmente dificultad para respirar o no. Entonces mire que eso nos lo ponen como el criterio a tener en cuenta para medir la parte de enfermedad grave. ¿Listo? Bueno, y la oximetría de pulso, que ya la tenemos a mano en todas partes prácticamente. En menores de 5 años de edad con bronquiolitis o neumonía, el uso de un dispositivo de bajo flujo para suministrar oxígeno comparado con un dispositivo de alto flujo disminuye la gravedad o el puntaje de una clasificación y la frecuencia de ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Entonces se recomienda ahí ya la administración de oxígeno, pero en general la cánula nasal es la principal recomendada en este medio, a menos que el paciente esté muy grave. ¿Listo? Entonces, primero, otra invitación a medir oximetría. Ya sabemos que para nuestro medio más o menos 92%, para alturas mayores 94%, y administrar oxígeno. Entonces, recomendación fuerte
para medir oximetría y estar vigilando eso dependiendo de los metros sobre el nivel del mar. Todo menor con clasificaciones graves, con signos de peligro, con problemas respiratorios o cuadros de choque o enfermedad clasificadas como enfermedad grave, y todos los que requieren alguna maniobra de reanimación deben ser referidos con oxígeno suplementario. Inicialmente, pues lo que recomiendan es suministrar el oxígeno con la cánula nasal. Listo, cánula nasal, que ya pues todos la conocemos. Recomendación para la cánula nasal, velocidad máxima ahí, hablan de 1 litro por minuto. Entonces este es como el límite a tener en cuenta. Si un paciente está requiriendo 2 litros por minuto, probablemente ese paciente esté requiriendo otro sistema de aporte diferente de oxígeno. ¿Listo? Vamos a tenerlo en cuenta. 1 litro por minuto es más o menos lo adecuado, y la gran mayoría requieren 0.5 o 0.25. ¿Listo? Y muy importante eso, sin humidificación. La cánula nasal es un sistema de bajo flujo. Eso quiere decir que parte de lo que está respirando el paciente proviene de su atmósfera y la otra parte del sistema que le está aportando el oxígeno. Eso se llama un sistema de bajo flujo. El sistema de alto flujo es el que le aporta todo el oxígeno del tanque o del sistema al paciente y él no alcanza a tomar nada del medio ambiente, como el paciente que está intubado o el paciente que está con Venturi, ¿sí? O esos son pacientes que tienen un sistema de alto flujo. El ideal o el inicial, el que debemos manejar en general, es este, y sin humidificación, porque el aire que uno respira tiene cierto grado de humedad. Entonces muchas veces nos ponemos a ponerle el humidificador y resulta que a veces no lo necesitamos. Parte del oxígeno que estamos respirando en el ambiente ya viene humidificado, sobre todo en los niños más pequeñitos, en los que requieren menos de 1 litro de oxígeno. En menores de 2 años de edad con bronquiolitis, el uso de un antibiótico betalactámico comparado con no antibiótico, antibiótico macrólido o tratamiento alternativo disminuye la frecuencia de efectos adversos de medicamentos. Entonces, estamos aquí hablando en bronquiolitis. Resulta que, como todos sabemos, los gérmenes causantes de la bronquiolitis no son las bacterias. Entonces, las bacterias no necesitan, los causantes de bronquiolitis son los virus, discúlpenme el lapsus. Entonces, los virus no necesitan antibiótico, ¿listo? Los macrólidos tampoco, los macrólidos también son antibióticos, son para las neumonías afebriles del lactante o para las neumonías por gérmenes atípicos. La gran mayoría de los causantes de bronquiolitis son virus, entonces ellos no requieren macrólido, ellos no requieren betalactano. Con referencia a los macrólidos, hay un concepto que dice los macrólidos también funcionan como inmunomoduladores. Pues ese paciente, como de pronto algo le puede servir ese macrólido, pongamos, entonces no le cae mal. Resulta que el efecto de los macrólidos como inmunomodulador no se va a ver en 7 o 14 días. El efecto de los macrólidos como inmunomodulador, cuando uno lo pone para inmunomodular el paciente respiratorio, que tiene algunas características especiales, eso se ve más o menos pasados unos 3 meses, ¿sí? Y lo que utilizamos generalmente como inmunomodulador es la acitromicina. Y lo que ven ustedes a veces que formulan en algunos pacientes con resfriado, con gripe o con bronquiolitis, es la claritromicina o la eritromicina a veces en los cuadros. Eso no está demostrado que la claritromicina o la eritromicina funcione como inmunomodulador. En los estudios, con todas las de la ley para estudios, para demostrar eso se utiliza la acitromicina en otras dosis diferentes y por otro tiempo diferente. Entonces, volvemos acá. Niños con bronquiolitis definitivamente no se recomienda el uso de antibióticos, ¿listo? Ni siquiera como, de pronto les sirve como inmunomodulador. Ya saben ustedes que definitivamente no. En menores de 5 años de edad con neumonía, el uso de un antibiótico betalactámico comparado con antibiótico macrólido en neumonía, aquí no es bronquiolitis, sino neumonía, disminuye la frecuencia de hospitalización, estancia hospitalaria, necesidad de ingreso a unidad de cuidado intensivo, frecuencia de efectos adversos a los medicamentos, diagnóstico de empiema y disminuye la mortalidad. Entonces, si uno ya está seguro de que ese paciente tiene una neumonía, pues hay que pensar en cuáles son los gérmenes causales de neumonía adquirida en la comunidad, que esa es la guía de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, en este caso, si uno está muy seguro de eso, el antibiótico a utilizar es la amoxicilina en dosis de 90 miligramos por kilo día. Aquí refieren 5 días, en algunos otros textos refieren 7 días. ¿Sí?
pero lo mínimo son 7 días, ¿listo? Perdón, 5 días. Para los niños que se van a manejar de manera ambulatoria, mire que todas las neumonías uno no tiene que hospitalizarlas. Hay niños que cumplen criterios para manejarse ambulatorio, usted dice lo veo en 48 horas, en 72 horas, consulte fácilmente, búsqueme a mí que yo estoy de turno tal día, listo. Entonces mire, todos los pacientes no con neumonía no son para hospitalizar, listo. Los podemos manejar ambulatoriamente si uno ve que esa mamá es juiciosa, que sus papás están pendientes y que al darle salida, al darle egreso, pues fácilmente va a volver a consultar. Diferente al paciente que es de muy lejos, entonces ese paciente va a perder, entonces se podría manejar de otra manera diferente. Pero entonces amoxicilina todavía sigue siendo la indicación a pesar de muchos años. Entonces se recomienda la amoxicilina oral a dosis de 90 miligramos por kilo en todo menor con diagnóstico de neumonía, y también sobre todo si no hay acceso a la radiografía de tórax simple, ¿sí? Pero ya recordamos, debemos seguir confiando en nuestro criterio y en nuestros sentidos. Se recomienda usar en todo menor con diagnóstico de neumonía penicilina cristalina a 250.000 unidades por kilo día, repartido en 6 dosis, o sea, cada 4 horas, durante 7 días. Recomendación fuerte, esta sería para el paciente que usted va a dejar hospitalizado, que tiene neumonía adquirida en la comunidad. Listo. Todo menor con diagnóstico de neumonía grave, en ausencia de por lo menos dosis aplicadas de vacuna de amófilos, pues entonces ahí uno tiene que pensar en que probablemente esa sea también la causa de neumonía. Entonces para ese paciente si utiliza uno ampicilina, 200 miligramos por kilo día, pues en 4 dosis también durante 7 días. En todo menor con neumonía grave, que debe ser referido con oxígeno y tolerar adecuadamente la vía oral, no requiere un acceso vascular. Se podría intentar en ese paciente para el traslado amoxicilina si está tolerando muy bien la vía oral. ¿Listo? Si no tolera la vía oral porque es muy pequeñito, porque realmente está inapetente, porque no recibe, porque está vomitando, pues toca utilizar alguna de las otras opciones. Y se recomienda en todo menor con diagnóstico de neumonía tratado con amoxicilina que presente aparición de signos de peligro, tiraje, cianosis, estridor en las siguientes 72 horas, o sea, que no evolucionó como uno quería, ¿cierto? Clasificarlo como neumonía grave, remitirlo a un lugar de mayor complejidad o a uno de nuestros sitios de mayor complejidad y usar en este caso amoxicilina con ácido clavulánico. Bueno, eso sí el paciente está tolerando la vía oral, si no, pues toca utilizar otra de las opciones intravenosas, pero podría ser una opción en el paciente que usted ve que no va evolucionando adecuadamente. En menores de 5 años de edad con bronquiolitis, el uso de bronquiodilatadores, otra vez volvemos a hablar. El uso de broncodilatadores beta-adrenérgicos de acción corta, comparados con no usarlos, tratamiento alternativo, disminuye la gravedad en el puntaje de la clasificación, la frecuencia de hospitalización, la estancia hospitalaria, la frecuencia de efectos adversos de medicamentos. Entonces, en bronquiolitis no se recomienda utilizar broncodilatadores de corta acción de manera rutinaria. Entonces llega el paciente con bronquiolitis y a todos indiscriminadamente les ponen salbutamol, no. Hay que revisar porque no necesariamente ese paciente le va a servir el salbutamol. Por más que la bronquiolitis tiene algo de obstrucción, finalmente la obstrucción de la bronquiolitis es mucho por descamación del epitelio respiratorio y detritus. Entonces ese paciente con esos detritus pues no se va a mejorar con el salbutamol. Lo que mejora es la constricción del bronquio, pero las otras cosas no se mejoran. Entonces definitivamente, indiscriminadamente no se recomienda utilizar beta-2 de acción corta. Si usted, lo que sí está indicado es hacer una prueba terapéutica. Si usted ve que le pone la prueba terapéutica y ese paciente en las siguientes horas ve que mejoró el desenlace de los cambios de frecuencia respiratoria y saturación, usted podría pensar que ese paciente sí puede seguir utilizando los beta-2 y también de preguntar si ese paciente tiene cosas que lo hagan pensar uno en asma. Sus familiares son atópicos, son alérgicos, probablemente entonces ahí sí estemos frente más a un paciente con asma para tratar de mirar y dilucidar si realmente tenemos que pasarnos más bien de la guía de bronquiolitis a manejarlo como un paciente asmático. Porque resulta que así sea el primer episodio de sibilancia, el asmático alguna vez en la vida va a empezar a silbar y puede que sea coincidencialmente con este episodio. Entonces los asmáticos también tienen un primer episodio de sibilancia. Lo que pasa es que
No nos podemos quedar en síndrome broncoobstructivo o bronquiolitis, segunda bronquiolitis, tercera bronquiolitis. Si ese paciente le está sucediendo eso, pues definitivamente debemos pensar más bien en asma y no en segundo, tercer, cuarto, quinto episodio de bronquiolitis. Bueno, se recomienda entonces hacer un interrogatorio exhaustivo de otros episodios de sibilancia, síntomas sugestivos en los menores de 2 años, si han sido atendidos anteriormente pues en otros servicios de baja complejidad, episodios previos y considerar, en este caso, si nos llenamos de argumentos, es que son pacientes con asma. En menores de 5 años de edad con bronquiolitis, el uso de solución salina hipertónica, normal al 3, bueno, si es al 3 no sería normal, sería hipertónica, al 7% comparado con no usarlo o tratamiento alternativo, disminuye la gravedad de puntaje de una clasificación, la frecuencia de hospitalización, la estancia hospitalaria y la frecuencia de efectos adversos de los medicamentos. Entonces, miren, de rutina resulta que no se recomienda la solución de salina hipertónica para niños menores de 2 años con bronquiolitis para disminuir el riesgo de hospitalización. Entonces, al principio, cuando salió la solución salina hipertónica, eso fue el boom. Entonces, hubo unos estudios, se sirve mucho. En otros pacientes, después empezaron a salir otros estudios donde decían, no, si yo le pongo solución hipertónica, el paciente le da más tos, se desatura, a mí no me sirvió. Entonces hay estudios, unos que dicen que sí, otros que dicen que no. ¿Qué hay en este momento? Entonces dice riesgo de hospitalización. Si hay algo claro de que sí se debe utilizar solución salina hipertónica en bronquiolitis, en el paciente que uno ve que va para una hospitalización por lo menos de 1 semana. Y en ese paciente sí, pero no para disminuir la hospitalización. ¿Sí me hago entender? No voy a poner solución salina para el paciente que digo, no, si le hago eso, lo mando para la casa. No, es en el paciente que probablemente se va a quedar, y se va a quedar por lo menos 1 semana. En ese paciente sí podrían utilizar la solución salina hipertónica. Listo, entonces miren, en el tratamiento hospitalario de menor se recomienda en el paciente que ya está hospitalizado y que uno ve que va a estar por lo menos 1 semana. Ahí sí se le ve utilidad, pero no para disminuir el grado de hospitalización en un paciente que apenas estoy atendiendo urgencias. ¿Entendido? En menores de 2 años de edad con bronquiolitis, el uso de adrenalina nebulizada comparado con no usarlo con tratamiento alternativo disminuye la gravedad del puntaje en una clasificación, la frecuencia de hospitalización o la estancia hospitalaria y la frecuencia de efectos adversos a los medicamentos. Entonces, de rutina tampoco se utiliza la adrenalina inhalada sola o en combinación, ¿sí? Realmente no ha logrado evidenciar que disminuya el riesgo de hospitalización ni la estancia hospitalaria. La adrenalina pues no tiene mayor utilidad en la bronquiolitis. En menores de 5 años de edad con bronquiolitis, el uso de esteroides comparado con no usarlo o tratamiento alternativo disminuye la gravedad en el puntaje de clasificación, frecuencia de hospitalización, estancia o frecuencia de efectos adversos en los medicamentos. Entonces, esteroides, por más que vemos que algo de la vía respiratoria está inflamada en la bronquiolitis, definitivamente no se recomienda el uso de esteroides sistémicos o inhalados para el manejo ambulatorio ni para el manejo hospitalario de los pacientes con bronquiolitis. Entonces, ¿cuándo de pronto uno utilizar esteroide? Se podría llegar a utilizar esteroide en el paciente que está grave, en el paciente que probablemente va a ingresar a la UCI, pero esta no es la guía del paciente con bronquiolitis grave. ¿Listo? Podríamos utilizarlo en ese paciente que está grave porque no sabemos si ese primer episodio de sibilancia es una crisis de asma severa que va a terminar el niño en la UCI. O para el paciente que tenemos hospitalizado por bronquiolitis y ya llevamos casi la semana y ese paciente sigue sibilando y no nos ha mejorado, y en esa semana ya más tranquilos indagamos que sí los padres son asmáticos, atópicos, la familia, uno dice, oiga, probablemente el paciente no ha mejorado, no es porque no sea atópico, no es porque sea bronquiolitis, sino porque probablemente ya uno tiene que empezar a pensar en asma. Entonces, resumen, en la bronquiolitis aguda no se recomienda esteroides sistémicos ni inhalados. Si los vamos a utilizar en el paciente que uno más bien piensa que es un paciente asmático, ¿listo? Que es el paciente que no ha mejorado, casi 1 semana después no ha mejorado el broncoespasmo, bueno, un paciente grave, pero esta no es la guía de bronquiolitis grave, ¿listo? Listo, esta ya es la última. En menores de 2 años con bronquiolitis y menores de 5 años de edad con neumonía, el uso de tratamientos sintomáticos, antihistamínicos, antitusígenos, descongestionantes, mucolíticos, comparado con no usarlos o tratamiento alternativo, disminuye la frecuencia de efectos adversos de medicamentos.
Entonces, antihistamínicos definitivamente están indicados para el paciente con rinitis, con alergia y otras cosas, no para el paciente con bronquiolitis ni con neumonía. Antitusígenos, realmente nosotros no recomendamos los antitusígenos, eso quita la tos. Y si el problema es obstrucción por secreciones y usted le quita la tos, ¿qué hace? Empeora el paciente, produce una telectasia, y si el paciente con bronquiolitis no estaba infectado, pues con esa obstrucción de secreciones va a terminar en una neumonía. Entonces no recomendamos antihistamínicos, antitusígenos, descongestionantes de la nariz tampoco, ni mucolíticos. ¿Listo? En menores de 2 años con bronquiolitis menores de 5 años. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Lo que se decía al principio, que es lo que se busca con estas guías, establecer unos criterios de manejo. Igual las guías son, como su nombre lo dice, son guías que le tienen que dar a uno una luz. Si la luz no se ve, pues están los otros compañeros, están los pediatras, estamos los neumólogos, todos tenemos que funcionar como un equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces nuestro bien final es lograr atender a nuestros pacientes, mejorar la recuperación de la salud de ellos, servir como institución a toda nuestra región y trabajar siempre en grupo. Esto es una recomendación muy importante y pues quedamos atentos a cualquier cosa, duda, pregunta que tengan, y también pues lo que podamos colaborar más adelante pues con muchísimo gusto.